Última mirada. La muerte del expresidente peruano Alan García remeció, por cierto, las noticias en el día de hoy. Todo esto que está conectado a una investigación que parte en Brasil, que afecta a 5 ya mandatarios, exmandatarios de Perú, y que, bueno, pone un signo de interrogación respecto de qué fue lo que pasó, qué sabía, por qué se ocurrió lo que ocurrió. Y queremos conocer un poco más el contexto de Alan García, y para eso probablemente una de las personas que más lo conoció, una de las personas más interiorizadas de la sociedad peruana en la época en que Alan García fue presidente de la República, recordemos que fue 2 veces presidente de la República, es el abogado chileno José Rodríguez Elizondo, quien es el director de la revista Realidad y Perspectiva, y que además vivió muchísimo tiempo en Perú, tiene alrededor de 4 o 5 libros sobre la sociedad y la realidad política peruana, y va a conversar con nosotros sobre, a ver, cómo se ve este último acto de Alan García en la perspectiva de lo que es el legado de este expresidente peruano en ese país. Respecto del análisis internacional que siempre hacemos con Raúl Sor, vamos a darle un vistazo más profundo a esto de que muchas veces Finlandia es utilizado como un modelo para la mejor educación del planeta, o uno de los países más igualitarios en términos económicos, y ahora tuvo una elección y hubo un auge tremendo de un partido que se denomina, incluso que lo consideran los propios finlandeses, como de extrema derecha, que es lo que está pasando ahí, donde aparentemente la situación estaba tremendamente dominada por un balance ideológico ya que llevaba muchísimos años. Vamos a conversar sobre Finlandia con Raúl Sor. Comienza de inmediato Última Mirada. Don Pepe Rodríguez Elizondo, otra vez de vuelta aquí a Última Mirada, esta vez por una situación trágica, que es el momento en que van a detener al expresidente Alan García. Se produce un procedimiento que entiendo que está en investigación, porque él pide ir a una pieza, no lo acompaña nadie y finalmente termina suicidándose, lo que ha generado todo tipo de comentarios respecto de si es que esto de alguna manera confirma de que era culpable de los casos de corrupción que lo estaban imputando en materia de este gran escándalo de la empresa Odebrecht en Brasil, y que ya tenía, digamos, a otros 4 presidentes ya sea imputados, o uno fugado, otro había estado preso, en fin, o si es que hay alguna otra cosa que pueda explicar esta última acción del expresidente Alan García. Tú lo conociste mucho, compartiste con él muchas veces, cuando eras periodista de la revista Caretas allá, tuviste frecuentemente relaciones con Alan García. ¿Cómo viste tú este proceso? Bueno, hola Fernando, es un gusto estar de nuevo contigo aquí como cliente frecuente. Como cliente frecuente. Y te confieso que me sentí muy afectado. En primer lugar, quiero decirte que cuando un político, un líder de cualquier cosa decide autoeliminarse, cuenta con todo mi respeto. Yo escuché la entrevista de la noche pasada, antenoche, que dio Alan García, y me recordó el Allende del último discurso. Ya tenía preparada su muerte. Él no se iba a exponer a ser vejado, a ser humillado. Corresponde al hombre que yo conocí, este gigantón de 1,97 m, que no pesaba tanto cuando yo lo conocí, que era más bien esbelto, cuya oratoria era fascinante, que si se hubiera dedicado a cantar boleros habría competido con los mejores boleristas, que escribió una novela, que yo creí que se la habían escrito, después comprobé que no, que la había escrito él, que escribió como 6 o 7 libros de doctrina y teoría política. Tenía 2 estudios de posgrado, uno en España, otro en Francia. Con esto te quiero decir, Fernando, que de los políticos que yo he conocido, y que he conocido muchos, y que los miro más bien desde la perspectiva del analista, porque yo no sirvo para la política,
es de los más grandes en el sentido de completo. Yo seguía atentamente la primera campaña de él cuando recién había cumplido la edad que lo habilitaba para ser candidato, 35 años. Ahí lo conocí, seguí toda su campaña. Y después, o junto con Fidel Castro, nunca he visto un orador más magnético. Desde entonces que yo acuñé la imagen de que Alan García era un Fidel sin barba y que hacía la alternancia democrática. Es decir, era un demócrata. No me voy a pronunciar sobre si robó o no robó. ¿Por qué no? Porque, primero, los demás presidentes y los demás grandes figuras que están acusados, hay pruebas. Y con respecto a Alan hay presunciones. Hay una diferencia cualitativa, te lo digo como abogado. Él era muy enérgico para decir que él no había robado y que no había pruebas, etcétera. Y tuvo muy claro por lo que dijo en los últimos días de que no se iba a exponer a ser vejado ni humillado. Así como Allende dijo una vez que iba a salir con los pies para adelante, ¿te acuerdas de un discurso famoso de Allende? Sí. ¿No? Yo no abandonaré el cargo que me ha confiado el pueblo, saldré con los pies. Algo parecido quiso decir Alan. Y se nos ha ido, como te digo, uno de los políticos más cuajados que se han producido en América Latina. Y con respecto a eso que tú me preguntas, ¿robó o no robó? Hay una frase de Ortega y Gasset que me da la clave a mí. Yo no te diré que la comparta. Pero él, hablando de Mirabeau, el político, en uno de sus ensayos de este prócer de la Revolución Francesa, que hace una apología enorme de Mirabeau, la capacidad política que tenía. Y claro, tenía sus pecadillos Mirabeau. Era borrachín, era mujeriego, hacía trampas en el juego político. Dijo, pero no le pidamos virtudes domésticas a los gigantes como Mirabeau. Ojo, eso sirve para mucho. Sirve para un barrido, sirve para un fregado, pero sobre todo sirve para que los pequeños políticos digan lo mismo. Es por eso que es peligrosa la frase de Ortega y Gasset. Pero se le aplica a este Alan García que yo conocí. Ahora, la comparación con Allende, de repente alguien puede decir, pero a ver, espérate, él se quita la vida cuando llega la policía a detenerlo por el caso de corrupción de Odebrecht, y Allende se quita la vida cuando tiene enfrentado tanques y aviones están para tratar de que él termine un gobierno que había sido democráticamente elegido. No es una comparación muy feliz. Estoy haciendo un parangón de situaciones. Estoy haciendo un parangón de la voluntad de morir por mano propia antes de ser humillado y vejado. Ah, ok. Yo te digo claramente eso. Allende tenía un sentido de la dignidad enorme. A mí no me van a sacar a vejar, a encadenarme, a mandarme en un avión en exilio. No, yo muero aquí por lealtad al pueblo y se pega un tiro. Y Fidel le falsifica la muerte. Tú sabes que inventó una muerte para... O sea, hasta en eso se metió Fidel, a falsificarle la digna muerte a Allende. Yo cuando veo lo que hizo Alan García me recuerda el sentido de la dignidad. Yo soy presidente y esto me impide ser humillado, ser ofendido. El mismo sentido que tiene el bushido japonés del harakiri, ¿no? El harakiri tiene un sentido del honor. Ahora, Pepe, ¿por qué razón habría de ser un acto humillatorio el que a ti te demanden que comparezcas ante la justicia por acusaciones que tienen que ver con corrupción? Cuando hay otros 4 expresidentes de Perú que están en el mismo trance, algunos que ya estuvieron encarcelados, otro, Toledo, que está fugado y protegido, entre otras cosas, por Estados Unidos. Está Kuczynski fuera del caso. ¿Por qué razón no habría de enfrentar, como lo han hecho otros presidentes cuando han sido acusados de exactamente lo mismo, como lo hizo el propio Lula en el caso de Brasil, para esta misma investigación? En materia de autoestima, mi querido Fernando, no hay ninguna regla que se pueda aplicar. Cada uno tiene su autoestima. Y yo creo, tratando de ponerme en la mente de Alan García, que si tú lo comparas a él con los demás que están procesados y condenados, él se enoja contigo. Porque evidentemente
que son pigmeos al lado de la figura política que era Alan García. Fujimori, que farfullaba, Fujimori que tenía negocios criminales, Fujimori que tenía un segundo Montesinos, que era el hombre que le hacía todas las jugadas sucias, el Cholo Toledo, que era un tipo bastante simpático, lo conocí también en cenas, en comida, pero que era poquita cosa desde el punto de vista de de la preparación, de la calidad, de los conocimientos. Ollanta Humala, es decir, Ollanta Humala es un... No sé cómo definírtelo, pero no es nadie comparado con un político de esa dimensión. Y Kuczynski Torpón, ¿no? Entonces, tú andas a decirle a alguien que haya conocido a Alan García si tiene un nivel de comparación con estos otros 4 acusados y uno prófugo, ¿no? de la política peruana. No te quiero dar la impresión de que yo soy un hincha futbolístico como que yo fuera del Barcelona y que Alan García es Messi, ¿no? Te estoy hablando como analista, como un hombre que le gusta ver a los políticos en acción, que les gusta calificarlos, catalogarlos. Y la gran incógnita con la cual va a pasar la historia Alan es si efectivamente incurrió en robos, en peculados, que va a morir sin que haya sido condenado. ¿Qué crees tú personalmente? ¿Qué creo yo personalmente? En el clima que estamos viviendo en América Latina y que viví en Perú, la corrupción era fuerte. Era fuerte. Y una persona que está en las posiciones de distribuir riqueza, muchas veces no pide. Pero le es llega. Como el viejo dicho, yo no te estoy pidiendo dinero, sino que me pongas donde haya. ¿Mm? Posiblemente, yo llego a pensar que posiblemente él recibió dinerillos, ¿no? Pero el objeto de la vida de Alan García era la política. Él, cuando estaba sin ser presidente, se sentía cesante. Yo creo que estando fuera del gobierno se sentía como desempleado, pero nunca trató de modificar un ordenamiento jurídico que facilitara su reelección perpetua, como tantos otros casos que hemos visto. Pepe, dentro de la relación entre Chile y Perú, ¿cómo crees tú que se estima desde Chile la figura de Alan García? Por una parte, el presidente Piñera, en su primer gobierno, lo condecora, y lo condecora con la medalla Bernardo Higgins, la más alta honor que tiene. Lo condecora también y le rinde honores el Congreso. Cuando ya él había presentado la demanda peruana contra Chile. Y por lo tanto te pregunto, porque si es que el gobierno chileno de entonces, con el actual presidente en ese momento, lo condecora después de que el gobierno peruano nos había llevado a La Haya, una de dos: o había una visión extraordinariamente potente de Alan García y quizás convenciéndolo, haciéndole cariño de que las cosas podían ser de otra manera, en una de esas eran de otra manera. O no pensamos nunca que Alan García podía generar una demanda o seguir una demanda que eventualmente iba a traerle costos a Chile. La historia es bien larga. A ver. Y la historia, nosotros en Chile nos contamos la parte que nos conviene. Alan García presentó la demanda, Alan García nos traicionó, Alan García dijo que iba a congelar esa demanda, etcétera. La historia que yo conozco, por haberla vivido, es muy distinta. Primero, Alan García doctrinariamente es aprista, y era muy doctrinario en su primer gobierno. Aprista es la izquierda peruana, la izquierda que impidió que prosperaran los socialistas y los comunistas. Fue una izquierda autóctona ideológicamente con Víctor Raúl Haya de la Torre. El discípulo preferido de la playa de jóvenes apristas de Víctor Raúl era Alan García. Él llega doctrinario y por lo tanto plantea el ideario integracionista latinoamericano de Víctor Raúl. Con respecto a Chile, esto significa
vamos a solucionar todos los problemas pendientes con Chile. Estaba pensando en las cláusulas del Tratado del 29, las pendientes, el espigón de atraque, etcétera, aunque tenga que ir a abrazarme con Pinochet en la frontera. Chúpate esa. ¿Eso lo dijo quién? Alan. Con lo cual corrió un escalofrío por el espinazo de todos los izquierdistas peruanos y de todos los disidentes de Chile, y nosotros de la diáspora. Yo estaba exiliado en esa época. Porque la reflexión era, pero ¿cómo este joven presidente, después de esta oleada de dictadores militares, un hombre de izquierda, y nos dice que se va a abrazar con Pinochet, va a desaislar a Pinochet, que estaba Chile en la época en que Chile era un paria, ¿no?, en el concierto mundial? Pero yo creo que era un globo sonda de Alan García para ver hasta dónde podía llevar esto. Bajó esto porque además llegaron emisarios chilenos a Lima, conversaban conmigo, oye Pepe, ¿qué te parece? Muy grave esto, a ver, vamos a hablar con los otros dirigentes del APRA. Los conduje a hablar con dirigentes del APRA, y los viejos dirigentes del APRA hicieron que cambiara o que no repitiera más eso Alan García. Ahí se inició la negociación de Alan Wagner, canciller de Alan García, con Jaime del Valle, canciller de Pinochet, que marchó viento en popa para solucionar todos los problemas pendientes del Tratado del 29. Pero ahí viene la parte de la historia que nosotros no solemos contar. Paralelamente reiniciamos conversaciones con Bolivia. Y si hay un ají para un nacionalista peruano o para un socialdemócrata peruano o para cualquier peruano que todavía tenga los resabios de la Guerra del Pacífico, es pensar que Chile le va a conceder soberanía a Bolivia sobre un pedazo de territorio que fue peruano. Por lo tanto, ahí empieza a ebullir el sistema político peruano, la opinión pública, y Alan García no es un ingenuo, él está mirando la opinión pública. ¿Qué es lo que hace Alan García? Dice, caramba, yo me acuerdo que un almirante Faura escribió un libro diciendo que no había tratado específico frontera marítima con Chile. A ver, ¿cómo es eso? Y rápidamente estudia el tema. Ahí está el origen de la venida del embajador Bácula a Chile para hacer el memorándum Bácula, que es otra metida de pata nuestra. Bácula llegó y se entrevistó a solas con el canciller de Pinochet. No hay testigos. La única versión que conocemos es la de Bácula. No había un secretario de actas de la Cancillería tomando notas. Y ahí es donde Bácula le plantea esta tesis, mandado por el canciller Wagner y obviamente por García. Y en el fondo era una reacción a estas negociaciones con Bolivia. Y ahí le plantea esto, mire, señor canciller, sucede que no tenemos tratado de frontera marítima. No tenía idea Jaime del Valle de eso. Entonces conversan y al final se despiden en la puerta y Jaime del Valle le dice, esto es muy importante, embajador, ¿por qué no me hace un memito? El minuto fatal. ¿En qué se convirtió el memito? Se convirtió en un oficio que escribió el mismo Bácula a mano en la embajada peruana, que estaba a cargo de Lucho Marchán, un viejo amigo mío. Lucho tomó el papel, le puso el sello de la embajada, hizo un oficio conductor de la embajada del Perú y se transformó en un documento oficial de Torre Tagle. De la Cancillería. De la Cancillería. Ese papel quedó como quemándole en las manos a nuestra Cancillería. Pero por esa torpeza. En ese momento, Alan García paró el juego. Como quien dice, yo llego hasta acá. Pero ya había quedado un tema pendiente de ese nivel en la Cancillería peruana. Una gestión que se había hecho y que estaba con sello, timbre y toda la formalidad. Viene un siguiente presidente, Fujimori. Viene Alejandro Toledo. Fujimori no hace nada. Alejandro Toledo toma el tema. En los momentos de discrepancia con Chile, pero tenemos este tema pendiente. Y tiene un canciller que es Manuel Rodríguez Cuadro, que es conocido por su nacionalismo y que empuja este tema con toda la fuerza que tiene, que es muy inteligente también. Y dejó la pelota dando bote en el área chica de Chile. Se hizo todas las gestiones, todas las negociaciones que no quisimos negociar.
Nosotros decimos que no había problema jurídico pendiente con el tenemos Perú. ningún tema pendiente con Perú. No quisimos negociar. entonces le dejó la bola, la pelota dando bote, porque, mire, Chile no quiere negociar, nosotros tenemos estas razones jurídicas, los abogados nos han dicho esto, y llega Alan García, de nuevo a la presidencia. Lo que él había iniciado le estaba rebotando. Y lo que conversamos con nuestros amigos peruanos en la época fue que Alan García iba a congelar este tema. No te preocupes, Pepe, que Alan García esto lo va a congelar, no va a hacer nada. Sigue tú la película. ¿Tú te acuerdas lo que hicimos nosotros? No dejamos error grave por cometer. Primero, hicimos una indicación a la ley de Arica-Parinacota que solucionaba legalmente por una ley chilena el problema de límites marítimos con el Perú, porque trazaba la frontera del hito 1 como el límite de Arica-Parinacota. No había necesidad, simplemente había que mantener los límites pendientes de los límites del Tratado del 29. En ese momento, Alan García... ¿Estamos hablando de qué gobierno chileno hay? Estamos hablando del gobierno Bachelet. Bachelet 1. En ese momento, Alan García escenificó una escena de cólera impresionante. Nos mandó recados, que con esto él no podía menos que demandarnos. Era el pretexto que se lo estábamos dando en bandeja. Él quería congelar y nosotros estábamos haciendo esto. Bachelet mandó a Ricardo Núñez a conversar con Alan García. Entonces, Ricardo Núñez era amigo de Alan García. Volvió Ricardo Núñez y creo que la impresión que tenía era absolutamente fatalista. Yo conversé levemente con Ricardo y me dijo, mira, esto está muy mal, etc. No me acuerdo si antes o después se produjo la escena del desplazamiento de la caseta naval, que estaba en un lugar X, claramente chileno, y pasó a un lugar diputado. ¿Quién dio la orden? Nunca se supo. ¿Quién mandó la indicación legal de Arica-Parinacota? Nunca se supo. ¿Tú te imaginas cómo estaban presionando los nacionalistas peruanos a Alan García? Diciendo, oiga, presidente, pero si usted lo único que tiene que hacer es presentar la demanda. Está todo cocinado. Y Alan García dice, bueno, me están obligando. Y como gran actor que era, va a La Haya, Alan Wagner presenta la demanda y hace un discurso feroz Alan García en el Parlamento. Prácticamente nosotros no éramos confiables, él había querido... Habla de una republiqueta. Ese es otro tema. Sí. En ese momento él prácticamente nos dijo en la cara, mire, yo quería tener la fiesta en paz con ustedes, pero ustedes me obligan a demandar. Y después, durante el pleito, viene una pésima relación con Bachelet, porque ahí se produce un tema de los espías. Los peruanos acusan que hay un espionaje. El general Donaire, peruano, dice que nos va a mandar los cadáveres de los chilenos en bolsita de celofán. De acuerdo. Alan García, cuando ve que el clima está muy malo, reúne a su gabinete y le dice, no se preocupen, si yo soy muy amigo de Michel. Toma el teléfono, le dice un secretario que marque el teléfono de Michel, y con micrófono abierto le dice, mira Michel, esto no puede marchar así, voy a sancionar severamente a este señor, este general no sigue en el ejército. Y tú sabes pues que no iba a seguir porque había presentado su expediente de jubilación. Se sintió burlada, con justa razón, nuestra expresidenta. Y ahí empezó un curso de colisión muy grave. Estas cosas que nunca sabemos los civiles, cómo lo están tomando los señores militares, pero empezó un curso de colisión serio. Y en ese momento Alan García tomó medidas también para que no se extremara esto. Él tenía mucha conciencia de la historia. No quería pasar la historia como el presidente peruano que provocó la Segunda Guerra del Pacífico. ¿Y quién venía a sucederlo? Creo que era Ollanta Humala. Ollanta Humala, que por doctrina era antichileno. Y en ese momento se produce la escena del brindis con Pisco Sour de Alan García con Sebastián Piñera, y una carta que Ollanta Humala le manda privadamente a Sebastián Piñera, que es la que copió AMLO después para mandársela al rey de España.
Ahí le dice que hay que pedir perdón. Ahí le decía Ollanta a Sebastián Piñera, mire, si queremos tener la fiesta en paz, ustedes tienen que pedirnos perdón por esto, por el trasiego de armas al Ecuador en un momento de la guerra del CENEPA. Y Sebastián Piñera tuvo la inteligencia de guardarse la carta en el bolsillo y de no comentarla. La carta se conoció desde el Perú, porque alguien supo que era una metida de pata tan demagógica que la mostró. En ese contexto se produce entonces la escena de Palacio. En Palacio, Alan García, con toda su picardía, encierra al séquito de Sebastián Piñera en el Salón de los Diplomáticos, creo que se llama, en el Palacio Pizarro, que todas las paredes están con cuadros de la Guerra del Pacífico. Bolognesi disparando desde el suelo, un teniente saltando desde el morro de su caballo en una acción suicida, Leoncio Prado fusilado en su dormitorio. Y yo me acuerdo que me contaron estos amigos chilenos que el momento inconfortable. Estaban ahí mirando los cuadros, pensando que a lo mejor los estaban filmando, nadie hablaba nada. Aparece Alan García, se dirige a Piñera y le dice, mira Sebastián, es muy grave lo que está pasando, este asunto de los espías. Esto tenemos que arreglarlo. Y ahí viene una escena simpaticísima que se acerca a Alfredo Moreno. Te lo cuento porque lo puse en uno de mis libros, ¿no? Autorizado. Y Alfredo Moreno le dice, con todo respeto, con ese gracejo que tiene Moreno, ¿no? Mire, presidente, ¿me permite darle un consejo o una opinión? Y lo queda mirando a Alan García y desconcertado, ¿no? Y Moreno le dice, haga como nosotros, presidente, hágase el huevón. Ese es el consejo que le da con respecto a los espías, hágase el huevón. Termina la escena en ese salón y pasan a la gran sala de fiesta y ahí aparece en cámara Alan García. Vamos a brindar con pisco peruano, presidente Piñera. Y esa es la famosa escena en que Piñera se toma al seco el trago y dice, yo le voy a decir de quién es el pisco, presidente. El pisco del que se lo toma. Aquí se ridiculizó a Piñera por ese acto, se habló de chabacanería, se ignoraba totalmente el trasfondo que había. Ese fue un momento de distensión, y de distensión en presencia de un actor nuevo, que era Ollanta Humala, que estaba con los colmillos afilados. Entonces, cuando tú conoces toda esta escena, este background, y te das cuenta que los actores políticos del nivel de Piñera, del nivel de Alan García, se están moviendo en otra esfera, ¿no? Ellos están muchas veces tragando sapos, y se los tienen que tragar, y sonríen. Pero se distendió una situación que era una situación grave, peligrosa. Pero aún así hay demanda presentada. Y la demanda presentada coincidió con la otra astucia de Alan García de hablar de las cuerdas separadas. Vamos a presentar esta demanda, chilenitos, pero la vida sigue igual. Dejemos que los jueces fallen. Y nosotros habíamos dicho que no había ningún problema jurídico. Al final tuvimos que decir que el problema era estrictamente jurídico. Nos dimos una vuelta de carnero. Y en esas condiciones se crearon las condiciones de haber tragado sapos, pero tragar sapos era mejor que entrar en un curso de colisión que podía llevarnos a lo innombrable, como digo yo en mi libro. Por lo tanto, Fernando, no es tan sencillo decir que Alan García traicionó a Chile. Él no quiso pasar a la historia como autor de una segunda guerra del Pacífico. Ese es mi análisis con actores, conversando con ellos, y no mirándolo desde la lectura de los diarios, del nacionalismo. El nacionalismo peruano y el nacionalismo chileno en esto son muy malos consejeros. Me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar sobre un punto que me imagino está flotando en justamente Perú también en estos momentos, y que tiene que ver con qué pasa cuando una situación como esta ocurre en la sociedad peruana, en la sociedad política peruana. Puede alterar las cosas que ya están complejadísimas. O sea, los últimos 5 presidentes peruanos o están presos, o están fugados, o han sido imputados, y ahora uno acaba de quitarse la vida cuando iba a ser detenido. Mira, Perú desde el punto de vista democrático es un milagro.
Perú, a diferencia de Chile, no ha tenido un sistema de partidos políticos. Cuando yo vivía en Perú, la sabiduría tradicional decía que el sistema político peruano era tripartito: la Iglesia, las Fuerzas Armadas y el APRA. El APRA desapareció del mapa. Lo que llamas partidos políticos en el Perú son organizaciones familisticas, los Fujimori, organizaciones que se forman al calor de una candidatura, Kuczynski, Ollanta Humala y el etnocacerismo, una secta. No hay sistema de partidos políticos válido. Por lo tanto, para mí es un milagro que se haya sostenido un sistema de elecciones periódicas en el Perú. Esto que pasa con Alan García puede ser un revulsivo, por ejemplo, para que resucite el APRA. Si el APRA y Alan García tuvieran una coexistencia un poco maligna, el APRA sin Alan García jamás habría llegado al gobierno, pero Alan García en el gobierno deshizo al APRA, que tiene 4 o 5 parlamentarios hoy día. Ahora escuchaba en televisión a Mauricio Mulder, que es uno de los altos dirigentes del APRA, que también lo conocía ya, muy dolido, acusando al gobierno de esta persecución a Alan García. Ellos están convencidos que esta es una persecución y Vizcarra no es inocente de todas estas cosas. Pero me da la impresión de que esto puede significar la resurrección de una pata del sistema de partidos políticos, del APRA. Y eso puede traer un efecto beneficioso. Pero en un contexto que globalmente estamos en una crisis de la representación política, inclusive en Chile, con todo su sistema de partidos políticos, porque la corrupción ha llegado al tuétano de los sistemas. El fin de la Guerra Fría fue el fin de las ideologías totales, esta ideología que tú tenías respuesta para todos los problemas. Y el acomodamiento de los políticos en sus curules, en sus puestos, significó un sistema de privilegios que es inaceptable para los pueblos. No podemos tener un sistema de privilegios como el que tenemos sin que peligre la democracia. Y cuando nosotros decimos que los demás países son corruptos, que esto le pasa al Perú porque tuvo tanta corrupción, yo digo, cuidado, ya no podemos decir que no somos un país corrupto. ¿Y para qué vamos a profundizar en eso? José Rodríguez Elizondo, te quiero agradecer una vez más que hayas venido para acá a darnos un aspecto más de la faceta que tú conociste respecto de Alan García y la situación chileno-peruana, y vamos a ver cómo sigue esta cosa, porque no es baladí cuando alguien se quita la vida, que ha sido presidente 2 veces y que tuvo en un momento dado, yo lo conocí, lo entrevisté una vez el año 88 y era de esas personas que además medía, como tú decías, 1,97 m, todo Perú le llegaba a la cintura, y cuando caminaba yo me sorprendí, porque esas cosas yo no había visto líderes así que parecían gurús. Y como yo escribí una vez, andaba con su plataforma portátil, con su tribuna portátil, y como salía así como que estuviera arriba de una estatua, ¿no? Pero aún así,